Nuestra invitada de hoy es Tamara Rubilar, doctora en biología, investigadora del CONICET, docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco y fundadora de Erisea, una empresa de base tecnológica nacida acá, en la Patagonia. Durante años investigó erizos de mar, pero en determinado momento su vida personal y su vida científica se cruzaron. Así que hoy vamos a estar hablando de ciencia, de negocios, pero principalmente queremos conocer a la persona que está detrás de todo esto y que hizo esto posible. Así que Tamara, bienvenida a Emprendete. Bienvenida, Tamara. Muchísimas gracias por invitarme y por estar en esta linda experiencia acá en Playa Unión. Bien. Bueno, a ver, empecemos antes de los títulos, antes de todo lo que conocemos hoy. ¿Quién era Tamara Rubilar antes de convertirse en la doctora Tamara Rubilar? Una persona común, como cualquiera que sigo siendo. No sé, si nos retrotraemos a mi niñez, siempre fui una persona extremadamente curiosa. Y con mi hermano mayor nosotros criábamos pececitos, hacíamos que se reproduzcan y reproducíamos algas, entonces siempre esta cuestión marina me interesó. Siempre fui muy aplicada en la escuela y cuando pasé al secundario tuve un profesor en ciencias que era becario del CONICET. Y él me introdujo en este mundo de la experimentación. Me acuerdo que durante 3 años hicimos un experimento sobre el efecto invernadero, que recién se empezaba a hablar eso en los 90, y lo hicimos en la terraza de la escuela después de horario, y para mí eso de tomar datos, de ver si nos daban igual o no, del control y no sé qué, me llenaba de emoción, digamos. Y a partir de, la verdad que creo que Enzo se haya cruzado en mi vida, determinó después qué es lo que yo quise hacer en mi vida. Qué lindo tener ese tipo de profesores. Sí, y qué importancia, uno no se da cuenta, ¿no? Y ese profesor capaz que no se da cuenta en ese momento, esa palabrita, cómo puede cambiar una vida entera. Sí, totalmente. Inclusive después cuando entré yo a beca CONICET, lo fui a visitar a su laboratorio y ahí, hicimos así como un recuento, un agradecimiento. Él sigue siendo investigador. Qué lindo. Qué lindo. Y además es tan importante para los chicos esto de empezar a pensar, bueno, ¿qué es la realidad? ¿No? Porque nosotros hoy estamos en un mundo inmerso de redes sociales que te dicen la verdad, y todas son las verdades. Entonces, pensar en el modelo científico de cómo ver la realidad y realmente salir a descubrirlo, me parece que es un valor agregado que es súper lindo, digamos, valioso. Sí, verdades no hay. Exacto, Eso es exacto. Sí, exacto. Juntamos una evidencia. Exacto, lo que hay es evidencia que apunta hacia algo que puede ser lo más plausible de ser verdad, porque inclusive muchos dogmas científicos o verdades científicas han sido desbarajustadas. Entonces, por eso siempre la verdad de última es subjetiva, es lo que yo pienso, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, ¿qué nos podés decir de esa construcción de niña que has empezado a hacer, ¿no? Sobre cómo veías el mundo en ese momento? ¿Cómo impactó esa experiencia científica en la mente de una niña? Y para mí impactó en aprender a cuestionar y no tomar las cosas por hechos, sino siempre a cuestionar y preguntar. De hecho, es una de mis grandes características de personalidad, que a veces es molesta para los allegados, en donde yo siempre pregunto un poco más, averiguo, a ver si están así. No es de desconfianza, sino es de formación de cómo uno piensa. Y después en mi casa hubo una libertad muy grande de decisión de qué quería hacer cada uno. Y eso creo que también es importante, porque no había a veces como un mandato de el hijo médico, el padre médico o algo así, sino como que sí sabíamos que todos íbamos a estudiar en la universidad, era como que algo que estaba marcado, digamos, pero cada uno terminó estudiando lo que le gustó. Y yo salí con esta idea loca de me voy a ir a vivir a la Patagonia, porque yo soy de Saavedra, capital federal. Eso te iba a preguntar. Y decirle a mi mamá con 17 años, porque yo terminé el secundario con 17 años, me voy a ir a la Patagonia, está loca, me dijeron. Yo tenía 2 hermanos mayores que no se fueron a ningún lado. Y entonces yo me anoté en la UBA, hice el CBC y todo ese año trabajé en McDonald's en el turno noche y junté plata. Y entonces cuando en febrero yo tenía mi plata, ya tenía casi 19 y dije, bueno, yo me voy igual. Mis papás me dijeron, bueno, te llevamos y nos subimos al auto y me trajeron a Puerto Madryn.
Qué Derecho importante. a Puerto Madryn. Sí, derecho a Puerto Y Madryn. qué importante ponerle límites a los padres. ¿No? Sí, si lo pensás así, sí, yo estaba segura que era lo que quería hacer y entendía que el freno era el económico. Entonces yo le saqué el freno y ya está. Claro, el freno Ahora, no listo. ¿Querías venirte a la Patagonia? Porque ¿de dónde nace eso? Porque vos estabas estudiando biología. Bueno, porque biología marina en ese momento en realidad no existía en todo el país. Ahora se puede estudiar en San Antonio Este, pero en ese momento, estamos hablando de la década de los 90, finales de los años 90, Puerto Madryn era el que tenía esa orientación marcada. Y entonces por eso era que yo decía, yo quiero estudiar el mar, entonces no, ¿cómo lo voy a estudiar en pleno Capital Federal? Decía yo. Claro. Tengo que ir a un lugar donde hay mar. Y a mí el frío siempre me gustó, la ciudad me parece como agresiva, y la verdad que Puerto Madryn a mí me recibió con los brazos abiertos, y yo me considero madrinense, tengo hijos Nick, y no me voy a ir a ningún lado. Me gusta mucho vivir en nuestra provincia. Ay, sí. Bueno, comparto ahí, la cultura galesa tiene los brazos abiertos, Sí. ¿viste? Te abraza Lu y te también acuna. viene de afuera, También por vengo eso. de afuera, así que me siento muy representada por lo que acabas de decir. Sí. O sea que el mar te llamó siempre, desde los Sí. inicios. Sí, el mar. Nosotros cuando éramos chicos íbamos de vacaciones a Santa Teresita. Y yo me dedicaba a buscar los caracoles, las almejas, a ir a pescar con mi abuelo y aprender los diferentes nombres de los peces. Yo los limpiaba porque me gustaba saber cómo eran adentro. Entonces yo hacía ese trabajo que no le gusta a nadie, a mí me gustaba. Entonces, claro, medio bicho raro. Pero después me vino bien en la carrera. Claro, y bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que elegiste la carrera? Y la verdad que biología vino como natural. O Bueno, sea, claro. sí, era lo que me gustaba en el colegio, era lo que me gustaba en el mundo de afuera. Yo quería entender cómo funcionaba la vida. Y eso es lo que hace un biólogo. Entiende los mecanismos de cómo funciona desde la célula hasta el mundo, ¿no? El ecosistema completo. Y las preguntas pueden ser extremadamente pequeñas de cómo funciona una enzima hasta cómo funciona un ecosistema completo. Entonces esa complejidad me llamaba la atención. Y en ese cambio de ecosistema, vos hablaste de, la ciudad me era ruda, de alguna manera, era hostil, y acá te recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo fue ese cambio? Ese cambio fue buenísimo, o sea, la verdad que mi época universitaria fue una de las más divertidas y felices que yo pasé. Yo ahora tengo un hijo que se va a estudiar el año que viene y yo le estaba tratando de transmitir eso, prepárate para la mejor época de tu vida. Puerto Madryn en esa época, biología, tenía muchos estudiantes, entonces era un ambiente divertido, no solo de que estudiábamos un montón, sino de que los fines de semana siempre había actividades, de que aprendía a navegar, de que andábamos en kayak, salíamos en bicicleta, recorríamos los cañadones, todas cosas que uno en una ciudad nunca hace con la libertad de los 20, ¿no? Linda mirada, porque yo me fui a estudiar a La Plata y era como que acá éramos poquitos, no había nada y allá estaba todo y ahora tenemos la mirada de alguien al revés, ¿no? Que con esas cosas, como vos decís, una ciudad con mar, que hacías un montón de cosas que no podías hacer en Buenos Aires. O sea, no lo había escuchado así. Sí. Realmente no había escuchado ese lado y me parece fascinante. Qué lindo. Sí, nosotros disfrutábamos un montón. Yo lo conocí a mi marido el primer día de clases y entonces nosotros estamos juntos desde que yo con vivo historia acá. de amor y todo Sí. viene. Sí, y entonces nosotros siempre andábamos muchísimo en bicicleta, inclusive para el año 2000 nos pusimos la meta de cruzar la cordillera en bici y entonces con un grupo de amigos hicimos esa travesía. O sea, la época mía universitaria fue para mí una de las mejores. Y yo siempre fui muy aplicada, me recibí en tiempo y forma, ¿no? Entonces eso Sí. fueron esos 5 años de ese trabajo y mientras tanto yo siempre quemé etapas, entonces además de estudiar yo trabajaba en un laboratorio y ayudaba a una de las profesoras que estaba haciendo su doctorado, que fue la que me enseñó el mundo de la química. Y entonces siempre muy activa. Sí, yo no suelo tener tiempo, pero es de mi característica, digamos. Sí. Justo te iba a preguntar, porque sabemos que hay algo que está junto a nosotros, aquellos que siempre hacemos cosas diferentes o que emprendemos, la incertidumbre. Y te iba a preguntar cómo era tu relación con la incertidumbre, pero creo que está
poco más que contestada, ¿no? Porque desde tu lanzarte desde allá tan joven a la Patagonia, que la verdad que en los 90 era todavía una cosa como muy lejana y muy incierta, además, como científica, vivís con esa incertidumbre porque es desmenuzar y tratar de comprender qué pasa. Sí, la incertidumbre en realidad forma parte de tu forma de generar pensamientos. Entonces la incertidumbre no da miedo, no da ansiedad y tampoco da miedo. En negocios es riesgo, ¿no? Pero cuando uno trabaja en ciencia y demás es pensar fuera de la caja, es animarte a cuestionar una hipótesis establecida o un mecanismo nuevo que no existe, es animarte a pensar de otra forma. Eso es algo que se fomenta en ciencia. Entonces es algo que a mí me sale. Y yo suelo hacer cosas que quizás son más arriesgadas que la media, pero también siento que si me quedo siempre en el mismo lugar no crezco. Yo cuento siempre una alegoría muy biológica para eso, que es que los crustáceos, o sea, los cangrejos, las langostas, crecen adentro de su caparazón duro. Y cuando crecen mucho, les empieza a doler estar en ese caparazón duro. Entonces tienen dos formas de ver las cosas. Se quedan ahí incómodos, doloridos, que en algún momento probablemente mueran, o salen de su caparazón totalmente blandos y vulnerables hasta que forman el próximo caparazón. Pero si no, no crecen. Entonces a mí me encanta ese ejemplo porque es realmente lo que significa salir de la zona de confort y animarte a pasar al próximo nivel. Y eso es algo que yo suelo hacer de forma repetitiva en mi vida, sin a veces ni diseñarlo. Es como que, bueno, llegamos hasta este punto y ahora, bueno, tenemos que hacer otra cosa. Saltemos y vemos qué pasa. Claro, tal. Ahora, interesante lo que decís. ¿Existe, digamos, la posibilidad de que mueran dentro del caparazón y no salgan? No, en general salen igual porque es un comportamiento regulado por hormonas y es un comportamiento muy biológico, sí, bien sí, físico. Sí, porque a los seres humanos no nos es físico. No, a los seres humanos no nos es físico y es cierto que hay mucha gente que prefiere estar en esa zona, que tampoco está mal, son formas de ser, son formas de ver la vida de forma diferente, porque también es incómodo vivir en la incertidumbre. Y además en términos de negocios sí morís. Sí, en términos de negocios sí morís. Si no te reconstruís constantemente, sí te morís porque no te estás adaptando al medio en el que estás y el medio en el que estás es cambiante, es incierto. Sí, la obsolescencia en negocios es una realidad. Exacto. Sí, y me gusta eso que dijiste, no está mal, cada uno elige. Lo que pasa que uno sabe cuánta expansión y cuántas cosas maravillosas hay cuando salís a curiosear y a inventar y a ver posibilidades, ¿no? Sí, y además entusiasmas a otros y generas equipos con esa visión, entusiasma de que no les dé ese miedo y se animen ellos mismos en su puesto, en su lugar de trabajo, a hacer ese tipo de cosas. Entonces permitís no solo que ellos crezcan, sino a veces te traen soluciones que a vos no se te hubiesen ocurrido. Exacto. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con salir de la caja, ir a estudiar, empezar un trabajo nuevo o animarte a hacer una tarea en el mismo trabajo que antes no hacías, tiene que ver también con esto de ser vulnerable y dejarte golpear por la vida, ¿no? Poder hacer el nuevo cascarón implica dejarte golpear y decir, por acá no era, tengo que ir por allá, ¿no? Sí, y además reconocerte que quizás no sos capaz de hacer eso, porque uno puede decir, bueno, dale, yo quiero ir por acá, lo intento y no era tan bueno, quizás tengo que aprender algo antes de avanzar en eso y estudiar, o quizás tengo que pedir ayuda, porque ojo que pedir ayuda es clave también, uno no puede ser omnipotente, tiene que darse cuenta de sus propias limitaciones, que generalmente no es fácil porque ataca el ego, y ahí, bueno, buscar ayuda y apoyarse en el que sabe. Exactamente, apoyarse en el que sabe y poder reconocer que necesito aprender. Sí. Aceptar esa corrección, aceptar el golpe, agarrar y decir, bueno, ¿qué tengo que mejorar? ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces me siento que no soy capaz, hace que automáticamente diga, bueno, entonces me dedico a otra cosa. Sí. Pero cambio directamente el foco sin animarme a tratar de aprender. Exacto. Que uno dice, cuando me metí en este mundo de negocios, a mí la verdad que me generaba ansiedad, porque yo no sé mucho. Y cuando llegó el momento en donde me tuve que hacer cargo de como si fuera ya la dirección, que no era algo que había estado jamás en mis planes, yo hice un MBA. Claro. Porque yo me sentía que, no me sentía responsable tomando decisiones de cosas que no sé. Entonces yo decidí, bueno, soy muy académica, entonces decidí, bueno, voy a volver a estudiar
y voy a entender cuando a mí me hablan de los costos, por ejemplo, ¿no? Que la verdad que si uno no entiende los costos de su negocio, no funciona su negocio, ¿no? Exacto. O voy a entender cómo es este mundo del e-commerce, ¿no? Porque yo hice un MBA específico en marketing digital y finanzas, porque yo finanzas no sabía nada. Entonces quería aprender qué era esto del P&L y qué era esto de estas cosas, aunque no sea yo la que después lo lleve a cabo, por lo menos entender el idioma. Descubrir cómo Sí, funciona. claro. Ahora, hablaba Lu de esto, ¿no? La vida te va trayendo cosas, te va como golpeando. Hubo un momento donde hay un quiebre ahí que hace que tu vida cambie, ¿no? Sí. Que te hace tomar decisiones, que hace, que es el segundo, digamos, el minuto cero de todo lo que está pasando hoy. ¿Quieres Sí. contarnos de eso? Y sí, la verdad que, bueno, es lo que siempre la gente me pregunta y... Sé que lo contaste muchas veces, pero sí. no podemos dejar de contarlo. Claro. No, y yo lo veo ahora sí, ¿no? O sea, siempre digo, cuando lo estás viviendo no te das cuenta que eso pasa. Uno lo mira en retrospectiva. El nacimiento de mi segundo hijo, la verdad que trastabilló toda nuestra vida. Yo siempre hablo de una bola curva, ¿no? Algo que te saca de tu lugar y que generó mucho sufrimiento a nivel familiar, pero sobre todo en él, ¿no? Porque el que le estaba pasando mal físicamente era el nene. Pero nosotros, cuando uno es papá y tiene un hijo enfermo, genera tanta impotencia, ¿no? Uno querría sacarle ese dolor y sentirlo uno y no podés. Y entonces tratás de buscar cualquier cosa para que pueda llegar a solucionar ese problema. Y ahí es donde la gente en general es vulnerable, porque uno le crea a cualquiera y quiere probar cualquier cosa frente a esa circunstancia. Bueno, yo no hacía eso, yo averiguaba todo y me leía todo por detrás, pero sí es cierto que leí millones de cosas. Y ahí en esa búsqueda frenética que hice, que yo siempre la cuento, y la verdad que fue corta, ¿no? En el tiempo, pero yo la viví como eterna, ¿no? Porque era el momento más duro. Cuando finalmente yo encuentro que una molécula que está dentro de las huevas de los erizos de mar puede ayudar a mi hijo, también estaba escéptica. Uno no es, encontré el eureka, no fue el momento eureka, fue el, qué suerte que tengo el erizo en el laboratorio, que yo sé hacer extractos y que puedo hacer algo. Porque ya estudiabas los erizos. Claro, porque lo que tiene, yo estuve causalidades, sí, ¿no? Sabés que yo estuve en España, porque estamos trabajando para empezar a exportar allá, y el socio comercial que va a estar allá, él me habló de un término que a mi mamá le va a encantar, que se llama diosidencias. Él es muy creyente en Dios, mi mamá también, y él lo llamaba así, me dice, porque ¿qué chances hay, Tamara, de que vos te fuiste al sur, te pusiste a trabajar con una doctoranda, que en ese momento ella estaba haciendo su doctorado y yo era estudiante, especialista en química orgánica, que después te pusiste a trabajar con los erizos de mar y que resulta ser que los erizos de mar tenían la molécula que necesitaba tu hijo? La verdad que describiéndolo así uno dice, yo tendría que transitar este camino. Claro. Entonces, yo siendo científica me cuesta conciliarme con el concepto del Dios, pero tengo que reconocer que la verdad que sí, hay como un camino que teníamos que transitar. Y mi hijo me dice exactamente eso. Él ¿Cuántos años tiene? Hoy tiene 13 años. Y me dice que si yo, qué suerte que yo pasé por esto, porque ahora ayudamos a muchos. Él se lo toma desde ese punto de vista. No desde la víctima, ¿no? Porque igual... Un propósito, sí, realmente. Sí, nosotros como familia trabajamos mucho y nos apoyamos en terapia familiar y en demás de como cuando uno tiene una persona, un hermano enfermo o un hijo enfermo, las dinámicas se modifican. Y mi papá tiene un hermano que tuvo la polio. Entonces, cuando nosotros estábamos transitando por eso, él me decía, tenés cuidado con esto. Dice, porque el otro tenés el hijo mayor y ¿dónde está la atención? Entonces nosotros empezamos a mirar eso y creo que una de las mejores decisiones fue decir que no éramos víctimas, sino que esto era una circunstancia y que había que vivir con las cartas que nos tocaron en la vida. Y entonces eso te da como un poder, en vez de sentirte víctima y quedarte ahí en pobrecito yo, decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y te empodera a vos y a tus hijos también. Entonces yo creo que esa filosofía atrás de la enfermedad nos ayudó un montón. O sea, él siempre hizo deporte,
cuando era chiquitito al jardín iba a lo que podía ir. Él tenía muchas alergias, ¿no? Sí, él tenía enfermedad, la tiene todavía porque las enfermedades autoinmunes no se curan, pero combinada con bajas defensas. Entonces se enfermaba muchísimo, digamos, de cosas que no se enferma nadie. Y a su vez su cuerpo lo atacaba. Y lo atacaba generando básicamente alergias, broncoespasmo, alergias dérmicas, sangre en el pañal, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que sabés que la persona le está pasando muy mal. De hecho, él tiene un umbral del dolor muy alto. El año pasado él juega al rugby. Y el año pasado se quebró el dedo gordo del pie y nos enteramos como 7 días después, cuando ya no se podía poner la zapatilla. Y vos le decís, ¿pero cómo no me avisaste? Es que me molestaba. Claro, porque él pasó tanto dolor de niño que su umbral del dolor es más alto. Entonces nosotros lo llamamos el hándicap. Él tiene ese hándicap. Entonces tiene que aprender a vivir con eso porque lo va a tener toda la vida. Exactamente. Qué impresionante. Y nombraste algo que me parece que es muy importante en términos también de equipos. Yo veo a las familias como equipos, pues yo trabajo con equipos. Y dijiste, bueno, hay una persona que está enferma o que le pasa algo y el equipo se descompensa. Y rápidamente nombraste la terapia familiar. ¿Cómo involucran esa terapia a la vida? ¿O cómo logran pedir ayuda? ¿Cómo hacen ese salto de, bueno, voy a pedir ayuda? Y después de pedir ayuda, ¿cómo incorporan eso en la casa? ¿No? Bueno, terapia yo voy desde siempre. Mi familia siempre era... Nosotros, mi familia original es una de las primeras familias ensambladas que sucedían en los 80 y 90 y te daba vergüenza contar, porque ahora es re común. Me acuerdo cuando yo iba a la primaria y decían, no, porque estos padres están separados, claro. Y entonces mi mamá se volvió a casar y Hugo y mi mamá fueron los que nos criaron a nosotros. Ellos se ocuparon de esa parte y nos mandaban a terapia adolescente. Entonces en mí estaba como incorporado. Claro. Mi marido siempre es un poco más reacio, pero él se sube al tren. O sea, si sabe que es para el beneficio, se sube al tren. Y nosotros lo que tomamos son herramientas. Yo siempre le pido eso a los psicólogos cuando uno hace terapia. ¿Qué cosas podemos hacer? Hábitos. Claro, exacto. Entonces, considerar, no entrar en pánico cuando le da el ataque. ¿Cómo significa? Claro, porque cuando tu hijo no puede respirar vas a entrar en pánico. Bueno, no tenés que entrar en pánico. Tenés que estar frío para poder pensar. Ya sabés que tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Porque a los nenes chiquitos las mamás y los papás regulan al niño. Entonces, si vos entras en pánico, pobrecito, se pone peor. Claro. Entonces vos te regulás y le decís, ya sabemos que esto pasa y entonces hay que hacer tal cosa, acordate. ¿No? Y después otra cosa que hicimos muy, muy bien, como él tenía todas estas alergias alimentarias y nosotros tuvimos que hacer cambios alimenticios muy grandes en una época donde nadie hablaba de la celiaquía y donde vos no conseguías la harina de arroz en Puerto Madryn, mi hermano mayor me compraba todo, mi hermano santo me compraba todo, me lo mandaba y hasta me compraba la máquina de hacer pan, la máquina de hacer fideos, todas esas cosas para hacer en casa que hoy por suerte uno los compra, pero antes no estaban para que él pueda tener una alimentación más común. Y lo involucramos siempre en la cocina, porque así él podía entender qué podía comer y qué no. Y hoy cocina de una manera más rico que yo cocino. No sabes lo bien que cocina. Empodera también. Exacto, te haces cargo. Hacerte cargo de lo que está sucediendo. Te haces cargo. Sí. Y por ejemplo, en los cumpleaños, cuando iban los dos hermanos juntos, siempre era, me acuerdo, la recorrida alrededor de la mesa, de ver qué podía comer y qué no. Claro. Y él desarrolló una conducta sobre lo que puede comer y lo que no, porque le hace mal. Claro. Mucho más fácil que cuando un adulto tiene que dejar de comer. Sí. Que hoy en día la mantiene. Él sabe que eso no lo puede comer. O si sabe que lo come, después le va a doler la panza. Sí, y bueno, sí. Conozco porque tengo un sobrino que tiene problemas de riñón de muy chiquito y realmente a vos te sorprende la conducta. Sí. Viste que a veces uno incluso dice, bueno... No, claro. Viste, eso es genial. Sí. Nos pasaba, por ejemplo, él no podía comer golosinas. Las únicas golosinas que podía comer eran las gomitas Mogul. Eran las únicas que él podía comer. Y entonces era una vez al mes. Porque también tenían un montón de colorantes, entonces lo hacíamos el evento, ¿entendés? Entonces, bueno, todos esos pequeños detalles para tratar de que la cotidianidad sea, ¿no? Y en la escuela nos acompañó mucho, yo tengo que reconocer que eso también ayuda.
No en transformarlo en una víctima o en el raro, qué sé yo, sino en considerar las cosas que él no podía comer. Y la forma más fácil hoy en día es decir que es celíaco. Él no es celíaco, pero si come la alimentación celíaca le va a hacer bien. Entonces, cuando se fue al viaje egresado a la escuela, yo lo noté como celíaco. Y entonces listo, ¿viste? Y él dice, no, yo eso no puedo comer, no, yo eso, ¿viste? Y se regula. Hoy hay mecanismos para Tamara, eso. ¿en qué momento, cuando descubrís, ¿no?, la molécula, los erizos, y empezás a hacer pruebas y más? Bueno, primero contanos un poquito cómo fue esas pruebas en tu hijo, y en qué momento te das cuenta que esto es mucho más grande, que esto no queda ahí, digamos, bueno, sino que puede ayudar al mundo. Yo no me di cuenta, se dio cuenta mi marido. Yo estaba tan compenetrada en lo que tenía que hacer, que era el nene, que yo no veía esa proyección. Yo empecé a yo hacía extracto de cualquier cosa en mi casa, y probaba cosas. Y entonces cuando finalmente Francisco, mi marido, fue al agua y me trajo los erizos y yo los destripé, era algo normal que nosotros hacíamos, hice los primeros extractos en casa con los protocolos que me habían dado los rusos. Entonces yo tenía certeza de cosas que estaba haciendo. Y cuando lo mandé a Rusia y ellos me confirmaron que era lo que tenía, eso me dio seguridad. Pero al principio a mí me daba miedo, no te voy a mentir. Entonces fui haciendo lo que hace un científico, acumulando evidencia para ver si esto era así. Entonces, bueno, los erizos de mar se comen en casi todo el mundo, en Argentina no se comen, pero se comen en Chile, en Brasil, en Europa, en Asia ni hablar. Están en el materia médica desde 1646, que los polvos de los erizos bajan la inflamación, y los rusos habían llegado a fármaco. Y para llegar a fármaco son mínimo 20 años de investigación sobre eficacia, seguridad y un montón de cosas que decís, bueno, no, claro, está toda esta información en Oriente. Occidente no la usa, pero en Oriente los erizos de mar, no, nadie te cuestiona que tienen beneficios para la salud. En Argentina no estaba ni en el Código Alimentario argentino, ¿no? Pero bueno, nosotros no miramos tanto al mar. Ya vamos a llegar. Y entonces eso te da, decir, bueno, no estoy inventando algo, estoy haciendo algo basado en evidencia. Y entonces, pero por seguridad los empezó a probar Francisco, la verdad es esa, o sea, tampoco uno es loco. Y después Francisco, mi marido. Claro. Después los empecé a tomar yo y finalmente se los dimos al nene. Y la verdad que como nosotros no notábamos nada, bueno, si no me hace nada, tampoco me va a hacer mal, ¿no? Entonces, si es inocuo. Claro, y como ellos me habían dado una metodología para que yo sepa más o menos qué cantidad tenía, entonces yo podía arreglar esa cantidad. Entonces ese conocimiento que yo tenía me facilitó la vida, esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. Y bueno, y cuando se lo empezamos a dar a él y al principio no pasaba nada, yo decía, bueno, qué sé yo, por lo menos no le hace mal. Pero cuando desapareció la sangre en el pañal, para mí fue como, chau, estamos yendo bien. Es por acá. Algo hicimos. Es por acá. Y aproximadamente al año yo me animé a sacarle los corticoides contra lo que me decían los médicos, ¿no? Claramente. Pero a mí no me importó. Yo dije, no, porque tampoco era el riesgo no era tan grande. Cualquier cosa se los volvía a dar. Claro. O sea, lo sumo iba a tener un pico y se los volvías a dar. Sí, los santos corticoides, que es lo único que te dan para las autoinmunes. Y entonces, bueno, listo. No le volvimos a dar corticoides. Y entonces después Francisco me decía, todo el tiempo mi marido me decía, pero esto no puedo ayudarlo solo a él, mirá bien lo que le hizo, debe haber otros nenes así, ¿por qué no averiguamos? Y a mí la verdad que me daba miedo como científica llevarlo al laboratorio y contar esto y que todos me iban a retar y me iban a censurar y me decían, estás loca, Tamara, no sé qué. Pero la verdad que tuve la oportunidad de tener colegas de mi edad, sobre todo el doctor Augusto Crespi, que no solo confiaron en mí, sino que me acompañaron en el proceso. Dale, yo te sigo. Dale, por acá puede venir. Y entonces generamos un grupo de investigación. Nosotros ya teníamos la madurez académica para tener becarios, o sea, para tener gente que nosotros formábamos y decidir lo que queríamos hacer. Y tener ese par a mí me ayudó. Augusto se ocupó de todo lo que tenía que ver con la ética animal, ¿no? Él se ocupó de todo ese pedazo.
yo me centré más en qué iban a comer, cómo los cultivamos y todas esas cosas que yo ya venía trabajando en acuicultura y era lo que a mí más me gustaba hacer. Y después, posteriormente, sumamos al equipo químico ya para perfeccionar cómo nosotros podíamos hacer este proceso. Bueno, y después nos involucramos con médicos, claramente, para hacer las pruebas médicas y demás. Y la verdad que se dio, como se dice en redes, se dio orgánico. Nosotros no forzamos, no publicitamos nada, sino que empezamos a conocer buena gente que le gustaba lo que estábamos haciendo, que leían la información científica y se convencían, porque nosotros no estaba basado en humo, ¿no? Y empezamos a ganar proyectos de investigación que nos financiaron, nacionales, internacionales, y empezamos ahí a crear esa masa de información que nos podía dar un sustento. Pero transformarnos en un emprendimiento fue el rol de la provincia del Chubut. Yo como que no habíamos en nuestro cerebro, no pensábamos que íbamos a hacer un emprendimiento, sino que íbamos a hacer todo esto y alguien lo iba a hacer. No sé, claro. La entelequia, no sé quién lo iba a hacer. Les voy a vender el conocimiento. Claro. Y ustedes van a hacer esta receta y lo van a convertir en un producto. Claro, yo no me imaginaba nunca esto del emprendedor. Y en el año 2017 había una secretaria en la provincia en Ciencia y Técnica, la licenciada Noelia Corbalán, que después fue viceintendente de Puerto Madryn, que ella tenía una visión. Ella ya venía trabajando en la UTN, de secretaria de Ciencia y Técnica, y pensaba en esto de que la ciencia podía transformar cosas. Y entonces hizo algo muy interesante, que muy pocas provincias tienen. Ella generó los lineamientos científicos tecnológicos de Chubut para el desarrollo chubutense, que hoy siguen vigentes. O sea, realmente muy visionario. Y lo hicieron muy bien ese equipo de ciencia y técnica, porque lo hicieron viendo qué había en la provincia de capacidades, qué capacidades no había que había que desarrollar y qué necesitaba la industria. Y entonces hicieron un pequeño ensayo de llamado, ¿no? De ver, bueno, cuántos científicos iban. Y al primero éramos un montón, al segundo éramos menos, al tercero éramos cuarto y yo después quedé sola. Y entonces fue beneficioso porque durante un año ellos me acompañaron, a mí sola, porque no había otra persona, a generar esto del modelo de negocio. Que la verdad que mi primer modelo de negocio no era malo porque consiguió inversión, pero hoy lo hubiese hecho mucho mejor, claramente, ¿no? Siempre se puede mejorar. Por supuesto. Pero no era malo. Y ellos me ayudaron, ¿no? A generar esa idea. También yo hacía un esfuerzo. Yo me venía todos los miércoles en colectivo desde Puerto Madryn a Rawson, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, a trabajar 4 o 5 horas. O sea, no es que te lo regalaban. O sea, tenías que ponerle... Es un esfuerzo extra. Sí, pero también que la provincia vea, che, acá hay alguien que le interesa, y vamos a ponerle... Qué importante es importante. Diciendo, porque sobre todo siempre estamos en esta cuestión de descreer, ¿no? De que no pasa nada, de que todo es a dedo, de que... Y escuchar que las cosas pueden funcionar. Sí, totalmente. Sí. Es muy importante, y también en tu relato pensaba, qué importante el acompañamiento de los colegas. Sí, totalmente. La comunidad, ¿no? Sí, por eso hablo de esto del crecimiento orgánico de los equipos. Y bueno, y después la provincia, yo siempre digo que a mí me incubó Chubut, porque es la verdad. Cuando me ayudaron a conseguir inversión, ellos nos pusieron en contacto con varios inversores, y en realidad después cómo llegó la inversión también tiene un poco de serendipia o de casualidad, porque en realidad uno de los inversores, Pedro Mateos, llegó queriendo pescar erizos de mar para venderle a Japón, y así llegó a mi puerta. Y yo lo miré. Me imagino tu cara. No sabés la que te espera. Claro. Entonces yo le dije, mirá, el doctor de ética animal, está esperando por una reunión. Entonces yo le dije, mirá, yo no te voy a dar nada de información para pescar, pero si querés tengo otra propuesta. Y me escucharon. Invirtieron un montón de dinero a un riesgo altísimo, pero que valía la pena, ¿no? O sea, yo estaba convencida que nosotros podíamos escalar el proceso, porque ustedes imagínense que ellos se comieron todo el riesgo de escalamiento. Nosotros trabajábamos con 64 erizos en el laboratorio, porque era el máximo que nos permitía el espacio que tiene el CENPAT. Claro.
Y yo prometía que nosotros podíamos en una batea cultivar 2.000 erizos y que podíamos cultivar tranquilamente 120.000 erizos en diferentes tipos de bateas. Y yo tenía 64. Y entonces ellos, bueno, construimos 3 y vemos cómo funciona, me dijeron. Y funcionó, ¿no? Bien. Tenías un buen plan. Teníamos un buen plan, sí. Un buen plan. Conocíamos mucho la especie, sabíamos mucho de la técnica, nos encontramos un montón de dificultades, claramente, pero sí funcionó. Aparte tenías pasión, que eso es. Sí, y en ese momento, sí, y en ese momento también teníamos un equipo importante de becarios, que eso también ayuda porque hay como muchas manos. Después lo que pasó es que, bueno, los becarios no tienen más oportunidad de desarrollo hoy en día y hace bastantes años en Argentina, entonces los equipos se terminan desarmando. Estaba sucediendo esa famosa fuga de cerebros en donde los jóvenes se van y quedamos los cuarentones, cincuentones dando vueltas, y hoy no es tan fácil tener becarios. Básicamente porque no ven ellos un futuro en ciencia. Lo cual es una preocupación. Cambio, sí, no, y de hecho yo sí tengo becarios porque yo trato de articular las cosas entre lo privado y lo público, entonces propongo algo fuera de lo común, fuera de la caja, algo interesante, que por suerte hay becarios que se quieren sumar. Sí, a ver, es real esto que estás diciendo de la ciencia y la tecnología tienen que acercarse al mundo privado y animarse a hacer cosas con esas investigaciones porque están como muy, muy apartados, ¿no? Esto de el científico busca evidencia, busca hipótesis, las va a comprobar y sigue en esa rueda que ya es maravillosa por sí misma. Entonces es como que después llevar eso que investigó a una solución en el mercado es esto que decías, bueno, pero eso que lo haga otro, yo te vendo la información, yo ya hice mi trabajo, es este. Exacto. Pero bueno, tienen que empezar a ver actores en el medio o el Estado o nosotros mismos como emprendedores, ¿no? Hay un montón de personas hoy que quieren hacer un proyecto y no saben ni qué ni cómo. Exacto, es como, vengan a buscarlos acá a la ciencia, por favor. Bueno, hoy en día, por suerte, existen varios instrumentos en donde inclusive yo participo como mentora para tratar, y siempre me machean con gente del sistema científico, claramente, para eso me postulo, para ayudarlos a transitar esa situación incómoda para un científico desde la experiencia. No sé si tengo la verdad, yo aprendí que estas cosas mejor no, que estas cosas mejor sí. Eso me parece tan honorable, porque cuando uno atravesó un camino, ponerse a servicio de los demás para facilitar pero sí. es, sí, pero a ver, uno lo ve natural, creo que sería ¿no? Pero no se ve no lo ve todo el mundo tan natural. Y yo siempre digo, ese estar al servicio del otro y facilitar ese camino para que haga, fíjate todo lo que se generó. ¿Y cuántas otras soluciones puede haber a otros conflictos, digamos? No, totalmente. Y la verdad que adentro del CONICET y las universidades públicas hay muchísimo diamante en bruto. Entonces, si hay algún científico que se anima, yo ayudo. Claro. Yo ayudo, sinceramente. Y a veces ni siquiera dentro de ningún esquema. Sí. Yo estoy, por ejemplo, en Incubate, pero me escribe uno que yo no lo conozco por mail de algún otro lado y yo me reúno. Y yo no tengo mucho tiempo, pero dedico un pedazo de mi tiempo a eso porque creo que si uno puede ayudar a pasar una loma de burro, quizás solamente ayudaste en eso, pero hiciste que algo avance. Es un montón. Entonces, eso me parece que es algo que vale la pena y también fomenta que otros quieran hacerlo, ¿no? En mi propio grupo de investigación, la doctora Antonella Martilli creó su propio EBT, después el doctor Augusto Crespi, que les conté, creó su propio EBT, entonces por lo menos en mi EBT es empresa de base tecnológica, Claro. En mi propio núcleo chiquito logré esa influencia, pero después a nivel nacional también he ayudado un montón. Y yo creo que siempre se puede, porque si uno puede hacer que la ciencia del CONICET y de las universidades ayude a la sociedad, ¿por qué no va a ayudar? Eso es lo que yo creo. Que además están para eso, o sea, se crea ese conocimiento con esa intención. Sí. Es parte de la fundamentación de la investigación, digamos, y después uno dice, y después es un re lindo libro. Lo que pasa es que vos tenés que tener de las dos cosas. Ahí sí te tengo que hacer un parate sobre... Hay siempre una dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada que no es realmente así, ¿no? Okay. Porque si vos pensás en la ciencia básica que hace hoy que tengamos Wi-Fi, empezó con una teoría matemática.
¿entendés? Lo que nosotros hoy tenemos con los erizos de mar empezó buscando qué le gustaba comer al erizo. Entonces, lo que pasa es que a veces uno no sabe a dónde te lleva la ciencia básica. Por eso la ciencia básica es indispensable. Pero vos necesitas una capa de tecnólogos. Tecnólogos son los como yo, los que tenemos esa formación científica, pero vemos la aplicación. Entonces tiene que existir sí o sí. Y no siempre, o sea, somos muy poquitos hoy en el sistema, se está fomentando para que haya más. Y esos son los que te logran hacer esa traducción. Porque quizás alguno es súper experto en formulaciones, no sé, del pizarrón de física y te resuelve un problema que el día de mañana... el hombre llegó a la luna por las matemáticas. Sí, claro. Entonces, claro, exactamente. Sí. Entonces, por eso la ciencia básica es indispensable. Y a veces no se entiende el para qué. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahí la pregunta es, ¿hoy hay, por ejemplo, formaciones dedicadas a tecnólogos específicamente? No. ¿Hacer esa traducción? No. Sería fascinante. No hay hoy. Siempre sí hay gente que se llaman vinculadores tecnológicos, que son esas personas que estudian para traducir lo que decimos los científicos en lenguaje de los negocios, sobre todo, para tratar de ver si se logra algún macheo. Y hay bastantes macheos. No podemos decir que no. Hay más de 100 empresas de base tecnológica en la Argentina. Debería haber 300, 400 más, sí. 500 más. Requieren financiamiento, requieren personas que sean valientes de animarse a salir de la caja, porque no es cómodo. No. ¿Sí? A mí me resulta mucho más fácil investigar y escribir papers que estar en Ericea y Promarin. O sea, esa es la verdad. Pero bueno, si uno tiene un propósito fuerte que te motiva, vale la pena ese esfuerzo. Porque en realidad, ¿a mí qué me motiva? Los mensajes de la gente. Que te escriba la gente y que te diga que puede volver a tocar la guitarra, que su nene con autismo ahora se siente mejor, que, no sé, se me fue el dolor de la artrosis, que, no sé, nosotros hacemos un repositorio, ¿no? Y lo hacemos a propósito para detectar patrones. Y en esas búsquedas detectamos, yo todavía no puedo creer que gente que tiene ELA me escriba diciendo que vuelve a tragar. ¿Viste? ¿Cómo pues? O sea, nunca te imaginaste que eso iba a ser. Y entonces vos decís, bueno, es anecdótico. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando agarramos algo anecdótico? Generamos una prueba médica para ver si es de verdad. Claro. Y entonces ahí lo lindo fue, claro, que empezamos a crear un grupo grande de investigadores dentro del sistema que tengan ganas de trabajar con nosotros en esto. Y bueno, y estamos terminando, yo la llamo la plataforma tecnológica, estamos terminando de estructurarla en donde pone plata la empresa para financiar, pero también nos presentamos a proyectos de investigación, buscamos becarios y tratamos de que el científico pueda hacer ciencia y publicar y validar o no validar lo que se encontró. ¿No? Porque también puede ser que, bueno, que le sirvió a uno, qué suerte por ese señor, ¿no? Claro, pero que no le sirva a los demás. Y la gran característica o el valor más grande que nosotros tenemos en Promarin es esto de no vender humo, ¿no? Si no tenemos evidencia, yo no te voy a decir algo, porque no se juega con la salud de la gente. No. Te escucho, ¿no? Digo, debe haber habido muchos momentos de, entre comillas lo digo porque es una palabra que por ahí a muchos emprendedores los asusta, pero fracasos, ¿no? Que fracasos no son, en realidad son oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, sí. ¿no? Por eso digo entre comillas. ¿Cómo los manejabas? ¿Fueron muchos? ¿Hubo momentos? ¿O qué recordás que haya sido lo que más te costó reponerte, ¿no? Para seguir? Lo más fuerte en realidad fue emocional. O sea, uno como científico está acostumbrado a fracasar. O sea, estás destinado a fracasar. Entonces, el fracaso no se vivencia como fracaso. Y eso es algo que en el equipo de trabajo dentro de ERIC, mucha gente que trabaja ahí me dice que se sorprende que yo no me enoje cuando algo sale mal. Yo siempre lo tomo como una oportunidad de aprendizaje. Porque es lo que pasa. Vos haces un experimento, te salió mal, miramos, ¿qué pasó? Lo hacemos otra vez. Lo hacemos otra vez. O sea, yo me canso, la resiliencia está. Pero sí nos pasó cuando recién empezamos, que nosotros teníamos una persona que
que cumplía el rol de CEO, que nos terminó defalcando. Y entonces ahí se generó como una ruptura importante, porque los inversores no sabían si yo estaba involucrado o no, si era únicamente algo que había pasado con ella. Y bueno, y hubo una situación en donde CONICET me puso en stand-by y hubo que hacer una averiguación financiera mía y demás. Que por supuesto yo salí indemne porque no tenía nada que ver, y lo que pasa siempre con los científicos es que nosotros nunca manejamos el dinero. Vos presentás un proyecto, lo ganas y tú lo administra alguien. Y en la empresa pasa lo mismo. Entonces yo estaba tranquila. Pero sí generó una situación de desasosiego en mi grupo de investigación. Mucha gente se enojó conmigo porque ¿qué hiciste? ¿Cómo te metiste? ¿En dónde nos metiste? ¿Qué es este lío? Y a mí me dolió emocionalmente porque yo confiaba, ¿no? Pero bueno, el mundo de los negocios yo entendí que es más crudo. Es más, sí. Y te encontrás con cosas así, y entonces hay que como que ajustar un poquito la piel, y también las cosas pasan por algo, y eso fue derivando en el tiempo en el que, bueno, como que decantó que la única persona que podía liderar todo el proceso era yo, por lo menos hasta un punto de madurez, y después de ese punto de madurez uno vuelve a mirar, ¿no? Porque las cosas son en etapas. Y no fue malo, porque ahora estamos donde estamos. Exacto. Yo voy a volver un cachito atrás porque no quiero que pase. Hay una perlita más de esta mano media universal. Ahí cuando hablaste de los rusos al principio. ¿Qué onda con los idiomas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que mis abuelos, mi abuelo vino en el año 24, si no me equivoco, 26, de Polonia, él ya nacido, y después todos sus hermanos nacieron en Misiones, y la familia de mi abuela vino de Ucrania. Y en Argentina los eslavos o los descendientes de eslavos se unieron todos y utilizaban el idioma común, que el idioma común es el ruso, aunque también hablan ucraniano y también hablan polaco. Y ese es el origen de mi mamá, la familia de mi mamá. Y después mis dos abuelos se fueron a vivir a Buenos Aires y bueno, ahí comienza la vida. Pero en Buenos Aires iban a la iglesia de origen eslavo y se hablaba ruso en la casa, y entonces mi mamá habla ruso. Y mi hermano mayor, que es políglota, él habla muchos idiomas, también habla ruso, y de hecho él fue a estudiar a una academia porque es muy bueno con los idiomas. Y yo escuché siempre el ruso en mi familia, ¿no? Yo caso palabras así, pero... entonces cuando a mí me pasaron el artículo en ruso, que mucha gente podría haber entrado en pánico, yo digo, mamá, o sea, claro. Por eso de vuelta, eso de que yo ahora lo miro en retrospectiva y dices, sí, tenés razón, qué suerte. Pero claro, era algo común. No es suerte, claro. Me acuerdo que cuando era estudiante, un amigo de mi vecino se había comprado un sextante que venía la instrucción en ruso. Y lloraba por los pasillos porque no lo sabía leer. Y entonces yo le dije, pero yo le digo a mi mamá que te lo traduzca. Y entonces, mucho tiempo después, cuando ya salió lo de Pergolini, que yo, él me escribió por WhatsApp y me dijo, yo puedo dar fe de que tu mamá traduce bien, porque lo ayudamos a él a que pueda usar eso. Para mí fue algo como natural. Es cierto que si vos unís todo, decís, wow, qué suerte, ¿no? Son demasiadas. Es demasiada evidencia para hacer suerte. Claro, sí. Tenemos demasiadas evidencias para poder decir que... Bueno, y por eso hoy nosotros tenemos el pasaporte polaco, por esa ascendencia. Para vos, en esta historia, la Patagonia, ¿fue una oportunidad o fue una traba? No, fue una oportunidad, total. Y yo no me iría de la Patagonia. No solo porque, como digo, Chubut nos ayudó muchísimo en pandemia, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Fauna, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Pesca, todo el mundo nos ayudó, no nos trabó, sino que nos ayudó, sino que también la calidez de la gente es muy diferente. Uno cuando vive, bueno, ustedes viven acá, así que lo saben, siempre alguien conoce a alguien que te puede ayudar, o cuando está bueno que estás haciendo algo y que estás generando algo positivo, te ayudan los diferentes estamentos municipales. Y que está bueno recordarlo, porque a veces sí. quien es nacido y criado y todo se olvida, ¿viste? Tenés la visión como en otro lado, en otro país, en Buenos Aires. Pero no. Yo muchas veces digo,
para mí es mejor acá, porque esto que vos decís, Es nos más conocemos fácil. todos, Claro. relacionadas, hay una Sí. red diferente. Inclusive, mucho de la ciencia se hace por venture capital, ¿no? Y siempre se piensa que el venture capital es como lo mejor que hay. Yo tuve la opción de ir por venture capital. Lo que pasa que a mí lo que me pasaba, que yo entendía que el venture capital no entendía que yo necesitaba estar cerca del mar. Como que no, ¿para qué vas a estar en Puerto Madryn? Venite al centro. Digo, ¿y de qué voy a crecer que los erizos en Rosario? No se ¿Cómo puede. Claro. En cambio, a nosotros nos invirtieron inversores de la pesca locales y eso nos brindó un montón de otros beneficios que yo muchas veces le digo a los emprendedores, fíjense en su ciudad, fíjense en su pueblo. Porque esa persona te va a dar crédito en los negocios enseguida, porque la firma es de la misma persona, te puede dar un espacio físico, como pasó con nosotros, o tiene un camioncito, o te falta algo y lo tiene en su propio sistema, y entonces es más que dinero, es dinero de infraestructura. Y además es trabajo para la gente, o sea, todo queda en el beneficio local y después se expande. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Nosotros, por ejemplo, los técnicos acuicultores son de la Escuela de Camarones. Y yo me dedico a que sean de la Escuela de Camarones. La Escuela de Camarones genera uno de los mejores técnicos acuícolas del país y salen y no hay trabajo porque casi no hay acuicultura en la Argentina. Y entonces ahora se están yendo a Ushuaia, que está en Ñusa, o se están yendo a la cordillera, que está en Alicurá, o bien en Aricí. Entonces eso está bueno. Nosotros le damos trabajo a los pasantes de la escuela de pesca. Nosotros tomamos todos los años pasantes de la escuela de pesca. Yo fui docente de ambas dos, de la escuela de pesca y la de Camarones, muchos años. Y entonces yo sé lo que significa eso. Y a nosotros nos pasó que cuando hicimos la explosión de ventas, porque salimos en Mario Pergolini, teníamos pasantes de la escuela de pesca que se estaban terminando la escuela. Y yo les dije, bueno, ¿no se quieren quedar a trabajar? Entonces terminamos generando puestos de trabajo que es muy difícil que una persona de 18, 19 años recién salió de la escuela consiga un trabajo fijo. Y también ocuparnos de los cargos que a veces no se consiguen a nivel local, que sí es cierto que vos un ingeniero en alimentos especializado en suplementos dietarios no conseguís en la provincia. Es difícil. No, entonces nosotros ahí sí importamos. Pero Puerto Madryn y Chubut es un diamante para otros, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo vas a hacer que la gente se mude? No, la gente le parece que está bueno, que es un cambio de vida, que es una forma de vivir agradable, que está bien, sí, queda más lejos, me tengo que acomodar, pero cuando empezás con la rutina del día a día, es un buen lugar para vivir la provincia del Chubut. Que vengan que yo les vendo casa. No hay Ahí problema. está, perfecto. Buenísimo. Sí. Y además las dos somos importadas de otro lugar también. Elegimos vivir acá. Y sí, criar a tus hijos en unas ciudades como estas no tiene precio. No tiene precio. Es impresionante poder caminar por la calle tranquila. Exactamente. Bueno, eso es lo que siempre más sorprende. Sí. Después de todo lo que venís viviendo, Tamara, ¿qué podés decir que es hoy para vos el éxito? Ay, no sé, yo no me considero exitosa, si vos lo preguntarías así. Bueno, no, qué sé yo, el éxito yo calculo que es relativo. Yo lo que creo que nosotros logramos hacer es transformar realidades. Yo lo miro más así. Si vos me que el éxito es eso. Puedes transformar la realidad en la que vos estabas. Que la puedes haber transformado de algo bueno a algo mejor o de algo malo a algo bueno. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y yo la verdad que soy ambiciosa en el buen sentido, ¿no? Para mí las cosas siempre se pueden hacer mejor y siempre podemos crecer más. Entonces yo no me achico. Antes de venir acá estaba en la reunión con el equipo de investigación y desarrollo, que de hecho hay una que es de Playa Unión, hay otra que vive en Miami porque antes vivía en Buenos Aires y el otro vive en un pueblito del interior de Buenos Aires. Me va a matar. No hace falta estar todos juntos, ¿no? Nosotros necesitamos los cerebros. Y estábamos hablando de la cantidad de líneas de investigación que estamos teniendo y veíamos que tenemos como para 10 años de trabajo. ¿Entendés? Y yo me decía, bueno, ponemos algún límite. Y le digo, mirá, si se nos siguen acercando científicos para trabajar, ¿por qué
Sí, yo no me voy a jubilar Qué pronto. fascinante. ¿Para qué frenar? Claro, ¿viste? Si vos tenés ganas gente que quiere trabajar, se pueden conseguir los recursos y hay voluntad, bueno, vale la pena, porque además sabemos que detrás de cada uno de esos investigaciones, detrás de una de esas formulaciones, va a haber una población de personas que se siente mejor. No sé, nos llegó hasta casos de alopecia areata, ¿no? Alopecia areata es una de las enfermedades, hay varias alopecias, y es una de, bueno, que le sucede a las mujeres. Y es bastante traumático para una mujer sufrir de alopecia. Y yo las había conocido en una fundación, que tienen una fundación, cuando fui a un congreso de enfermedades poco frecuentes. Y hice un vivo, que yo hago de vez en cuando para responder preguntas y demás. Y escribió una señora que dice: yo empecé a tomar el Marine Epic y no puedo creer lo que está haciendo con mi alopecia. Y a mí me voló la cabeza, porque ¿de dónde? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene Claro. que ver una cosa con la otra? A ver cómo funciona. Claro. ¿Y por qué? Entonces nos mandó toda su información y bueno, y decidimos ponerlo en la agenda. O sea, ahora tenemos que organizar cómo, hablar con la fundación, ver qué podemos hacer yo. Pero decidimos poner en la agenda porque es una población que le podés cambiar la vida si lo ayudas. Probablemente no le solucionás todos los problemas, pero le ayudás, ¿no? Que es lo que hacen los suplementos dietarios bien hechos, no los que venden, no sé, elixires en Instagram, sino los que están basados en ciencia, te ayudan a estar mejor, te ayudan a que tus células funcionen, te ayudan a que tus problemas de salud mejoran, no te van a curar, pero te encaminan, ¿no? Calidad de vida. Exacto. Si te encontraras con la Tamara de los 90, ¿qué le dirías? Ay, que no sé, ¿qué le diría exactamente? Que nunca no sé, que se arremangue, que siga adelante, que no le tenga miedo, que le va a ir bien. ¿Entendés? Porque en realidad yo creo que en la vida te va siempre bien, mal, un poco peor, no sé qué, pero lo importante es cómo seguís adelante. Y en mi vida, una de las cosas más determinantes es mi matrimonio. Digamos, yo llevo 28 años casada, muy, muy jovencita, para mi generación es raro, ¿no? Generalmente, ¿cómo estás? No sé, Sí. Y nosotros tardamos como 10 años en tener hijos, la pasamos muy bien y después dijimos: che, si tenemos hijos. Y en todos los momentos, y sobre todo cuando nuestro hijo estaba muy enfermo, que a veces las parejas se separan, nosotros nos unimos más. Y cuando yo decidí que veníamos por el emprendimiento, mi marido cerró su taller y dijo: yo voy con vos. Y entonces ese equipo, esa alianza que permite que yo viaje y saber que mis hijos están bien, que permite que yo pueda hacer todas estas cosas, es lo que hace la diferencia. Porque si yo no tuviera ese sostén familiar, muy probablemente no podría haber hecho todo lo que hago. Sí, el emprendedor necesita el acompañamiento familiar. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y tengo una más. ¿Qué te parece que de todo esto que pasó, ¿no? De lo que le sucedió a tu hijo, ¿no? ¿Qué cosa, si no pasaba esto, crees que no hubieras aprendido? ¿O qué es lo más valioso que te parece que aprendiste sobre vos? Sobre Tamara. Sobre mí, que me puedo sobreponer a casi cualquier cosa que me tire la vida. O sea, yo no le tengo miedo a lo que me traiga la vida hoy. O sea, de alguna forma lo vamos a solucionar. Si a él no le hubiese pasado esto, seguramente yo estaría en el laboratorio hoy publicando papers como cualquier de mis colegas científicos. Y tengo otra que tenía ahí guardada. Hace un rato estábamos hablando de cómo fue el pasaje de científica a mujer empresaria también. Y en ese golpe, ¿qué te ayudó? Me dijiste, es más rudo. ¿Cómo pudiste salir de ahí? Dijiste el MBA principalmente, pero ¿te quedó algún autor, alguna otra experiencia, algún anclaje que digas, no, este libro me ayudó o esta persona fue referente? Dos personas, sí. Hugo, mi papá, y mi tío Andrés. Hugo le está cerrando la pyme ahora con 75 años, abrió su pyme en el 84. Y si sobrevive, lograste que tu pyme sobreviva del 84 al 2026, wow. La verdad que al menos temple tenés. Sí, exacto. Claro. Se ha reconvertido muchas veces y logró criar 5 hijos. Entonces no es menor el esfuerzo que él ha hecho en su vida y siempre es mi punto de apoyo. O sea, cuando yo algo no sé cómo se hace, o tengo una duda, o qué le parece tal cosa, o dónde tengo que tener cuidado, yo tengo mis conversaciones con él.
Y después mi tío Andrés, él vive en Estados Unidos y él enseña economía financiera para las familias, empezó así y después terminó haciendo como consultorías a empresas para saltar de un estado al próximo. Tiene libros, tiene un bestseller y sabe un montón de esto. Entonces también muchas veces le pregunto a él o qué libro leer o qué te parece esto, qué te parece el otro. Y él era uno de los que me decía que mejor los venture capital no. Los venture capital no tienen alma, me decía mi tío. Si te invierte un ser humano, vos puedes conversar con él. Si te invierte un venture capital, estás hablando con un papel, me decía él. Y lo tuyo tiene sustancia, porque quizás si haces algo que es más monetario, que es más de una fintech, por ejemplo, quizás un venture capital está buenísimo. Sí. Pero en algo de este estilo, ellos dos son los con los que siempre la familia, ¿ven? Siempre la familia. Siempre la familia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, estuvo en toda esta conversación, me encanta. ¿Cómo te vas, Tamara? Muy contenta, gracias por el espacio. Me parece que lo que hacen ustedes está re bueno y está súper bueno que se haga desde esta ciudad y desde esta provincia, porque es algo que yo trato de transmitir siempre. Cuando estuve hace muy poquito en un evento en Caleta, Olivia, y lo que le transmitía a los chicos que recién salen de secundaria es exactamente eso. No hace falta irse a Buenos Aires, no hace falta irse a Silicon Valley. En Patagonia podemos hacer muchas cosas. Me encanta. Gracias.